Hola chicos, bueno, bienvenidos a otra clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a trabajar con planteo de ecuaciones, el nivel 2. Si recordamos un poco, la semana pasada habíamos trabajado ya con este mismo tema de planteo de ecuaciones, enfocándonos simplemente en qué significa un planteo. Recuerden que eran enunciados, tanto de una forma verbal, transformándolos a una forma simbólica, es decir, a una forma matemática, donde ya habíamos visto un montón de ejemplos, ¿no? De algunas formas de transformar, por ejemplo, un número, cómo se expresa en la manera matemática, se puede expresar con cualquier letra del abecedario, comúnmente como X. Un número aumentado en 3, la suma de dos números, la mitad de un número, etcétera. Entonces todo ello ya lo habíamos visto en el primer nivel de planteo de ecuaciones, incluso con algunas palabras que son un poco comunes dentro de los problemas. Entonces, ya sabiendo eso, ahora vamos a entrar a un siguiente nivel donde vamos a conocer tanto los números consecutivos como los números fraccionarios dentro de las mismas ecuaciones. Bueno, los números consecutivos simplemente son números de los cuales van avanzando de uno en uno. Es decir, si nosotros queremos expresar dos números consecutivos, podría ser uno de ellos, podría ser X, el otro podría ser X más 1. De la misma forma, si quisiéramos expresar tres números consecutivos, podrían ser X, X más 1 y X más 2. Ahora, no necesariamente siempre se tiene que expresar como X, X más 1 o X más 2. También, si quisiéramos expresar tres números consecutivos, podrían ser X menos 1, X y X más 1. Es dependiendo de cómo tengamos el ejercicio y cómo nos sea más cómodo el trabajar, que nos sea de una manera mucho más sencilla el trabajar. De la misma forma, tenemos los pares consecutivos y los impares consecutivos. Ahora, los pares consecutivos y los impares consecutivos se escriben de la misma forma. Recuerden, por una sencilla razón, tanto los pares como los impares consecutivos siempre tienen una diferencia de 2. Entonces, también vamos a ver los números fraccionarios, que en realidad son expresiones del mismo planteo de ecuaciones. Un ejemplo, la mitad de un número, la mitad de lo que tengo más la tercera parte de lo que tengo, también. Pero tengamos en cuenta de que en este tipo de expresiones con números fraccionarios, nosotros podemos expresarlo de una manera más sencilla, como valores enteros. Pero para ello siempre es recomendable, claro, utilizar el mínimo común múltiplo, ¿no? De estos mismos valores. Un ejemplo, si yo quiero la mitad de mi dinero, yo no tengo que asumir que mi dinero es X. Yo puedo asumir que mi dinero es 2X para que mi mitad sea X, nada más. Si yo quisiera la tercera parte del dinero de Juan, un ejemplo, entonces para ello yo no, ustedes pueden asumir que el dinero de Juan es X y su tercera parte sería X tercios, pero también podrían asumir que su dinero de Juan es 3X y obviamente la tercera parte simplemente sería X. De la misma forma da el resultado, pero tengamos en cuenta cómo lo estamos asumiendo para encontrar el resultado correcto. Esto lo vamos a entender mejor en los ejercicios. En el ejercicio 1 me dicen la suma de tres números consecutivos es 30 y me piden determinar el número mayor. Justo esto les comentaba al principio de la clase. En este caso, nosotros debemos escoger cómo queremos denominar a cada uno de estos valores consecutivos, ya sea x, x más 1 y x más 2, o cuando son 3, yo considero de que es más recomendable que sean x menos 1, como es la suma, más x y más x más 1. Estos son los tres números consecutivos, x menos 1, x y x más 1. Y me dicen que la suma de estos tres es 30. Obviamente, trabajándolo así es mucho más sencillo. Sabemos que el menos 1 se va con el más 1
y quedarían x más x, que sería 3x, es igual a 30, y x es igual a 10. Entonces, si yo ya sé que x es igual a 10, significa que este es 9, todo esto es 10, y obviamente el mayor tiene que ser 11, ¿no? Como me preguntan cuál es el mayor, el número mayor es el 11. Entonces, ya sea que ustedes lo quieren trabajar con la forma tradicional, que es x más 1 y x más 2, o lo quieren trabajar con la segunda forma, que es x menos 1, x y x más 1, o incluso existen más formas de las cuales ustedes pueden trabajar, pero es como mejor les parezca, lo más cómodo para el alumno, lo más fácil y lo más rápido para poder trabajar. En el ejercicio número 2 me dicen la suma de 3 pares consecutivos. Y también me dicen que la suma de estos 3 pares es 90. En este caso también se puede trabajar de la misma forma. Puedo poner que el primer par es x menos 2. El segundo par es x. Y el tercer par es x más 2. Y me dicen que todo esto es igual a 90. Nada más. Entonces, ¿aquí qué hago? El más 2 con el menos 2 se van y quedarían x más x, que sería 3x. Y todo esto es igual a 90. Obviamente el 3 pasa a dividir y x es igual a 30. ¿Qué me preguntan? Obviamente si x es 30, el otro par consecutivo es 32 y el par anterior consecutivo sería 28. Me preguntan el menor sería 28. 28 más 30 más 32 te da 90. Y todo esto se puede hacer, ya sea con los pares, con los consecutivos o con los impares consecutivos. En este caso me dicen la suma de 3 impares consecutivos es 63. Lo mismo, es igual. Simplemente operamos aquí la suma de los 3, pero en vez de 90 sería la suma de los 3 igual a 63. También eliminamos más 2 y menos 2. Y me quedaría que 3x es igual a 63, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente pasamos a dividir, donde x es igual a 21. ¿Y qué me preguntan? X, obviamente, me piden el número del medio, 21. Como son impares consecutivos, el que sigue sería 23 y uno anterior a ese sería 19. Y los tres son impares. Los tres son consecutivos. En el ejercicio 4 también podemos ver una expresión. La suma de 5 números consecutivos es 50 y te piden determinar el número mayor. Entonces, en este caso, se ha expresado los 5 números consecutivos de la siguiente forma. X menos 2, X menos 1. X, X más 1 y X más 2. Los 5 son consecutivos. Me dicen la suma. Si sumamos, el menos 2 se va con más 2. El menos 1 se va con más 1. Y quedaría X, 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 X y X. 5X. Es igual a 50. ¿Cuánto vale X? X vale 10. Como les piden el mayor no va a ser X, será X más 2. Es decir, 10 más 2, 12. Nada más. Así de sencillo se expresa el ejercicio número 4. De la misma forma se hace el ejercicio número 5. Donde en el ejercicio número 5 vamos a utilizar lo mismo que en el ejercicio número 4. Aquí están los 5 valores. Me dicen 5 números consecutivos. Aquí están los 5 números consecutivos. Me dicen que lo sume. Lo sumo. También me debe dar 5x. Me dicen que todo eso tiene que ser 80. Todo eso lo igualo a 80.
¿Qué más? Simplemente calculo cuánto vale X, que en este caso X sería igual a 16. Ahora, me piden el número menor. En este caso el menor es X menos 2. En este caso sería 16 menos 2. Y nada más. Ahora, en el ejercicio 6, vamos a empezar a trabajar con las fracciones. ¿Ya? Pero recuerden y tengamos en cuenta lo siguiente. A veces no es necesario trabajar con las fracciones, sino que es dependiendo de cómo nosotros planteemos el ejercicio correctamente. Y nosotros podemos darle forma de tal manera que no sea un número fraccionario. En este caso me dicen la mitad de un número más la tercera parte del mismo número es 50. Entonces, claro que nosotros estamos acostumbrados a que cada vez que escuchamos un número, nosotros asumimos que ese número tiene que ser expresado con la letra X, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué les parece si en este caso al número, que no sé cuál es, en este caso voy a ponerle la letra N, a este número yo lo expreso como 6X? Yo voy a decir que todo esto es el número. Entonces a mí me dicen que la mitad de este número, ¿cuánto será la mitad de 6? O sea, 3X, más la tercera parte de 6X. La tercera parte de 6X es 2X, obviamente. La tercera parte de 6 es 2. Y todo esto es 50. Si yo digo que todo esto es 50, yo puedo hallar cuánto vale X o no. 3X más 2X será 5X. 5X es igual a 50. ¿Y cuánto valdría X? X sería igual a 10. Nada más, pero tengamos en cuenta también lo siguiente. En este caso a mí me preguntan determinar el número. Ahora, el gran detalle es que ustedes cuando lo resuelven de esta forma, ustedes siempre asumen que X es la respuesta y en este caso X no es la respuesta. A mí me preguntan el número y el número es 6X. En este caso, el número sería 6 por 10, 60. Entonces, tengamos en cuenta siempre este tipo de ejercicios, ¿ya? En este tipo de ejercicios, si nosotros estamos asumiendo otro valor, hay que observar bien la pregunta para escribir la respuesta correcta. No simplemente porque X te pueda salir 10 o 12, esa va a ser la respuesta, ¿no? Tenemos que leer siempre cuál es la pregunta. En el ejercicio 7 me dice, encuentra 3 números enteros consecutivos. Si sabemos que los 4/5 del mayor exceden a los 3/4 del intermedio en una cantidad igual a la sexta parte del menor disminuida en 1/5. Ya. Este tipo de ejercicios parece complicado en realidad, pero no lo es. Es cuestión de plantearlo correctamente. Si lo planteamos correctamente, vamos a poder entenderlo. Entonces, para ello nosotros tenemos 3 números consecutivos. Lo primero que tenemos que saber es quiénes son estos números consecutivos y vamos a darles valores. Al primer número le pondremos x menos 1, el segundo es x y el tercero será x más 1. Ahí está. Eso es lo que quiere decir. Tenemos los 3 números consecutivos. Ahora, también me dicen que los 4/5 del mayor, vamos a expresarlo como fracción, los 4/5 del mayor, ¿quién será el número mayor? En este caso el número mayor es x más 1. Exceden. ¿Qué significa esta palabra exceder? Que superan, ¿ya? Lo superan. ¿A quién superan?
o sea, superan a los 3/4. Exceder significa superar, ¿ya chicos? Creo que esto también lo vimos en la clase pasada. Exceden a los 3/4 del intermedio. ¿Quién será el intermedio? X. En una cantidad igual, o sea, en cuanto lo supera en una cantidad que es igual a la sexta parte del menor. Vamos a escribirlo aquí. Que en este caso será 4/5 de X más 1. Menos 3/4 de X. Es igual a la sexta parte del menor disminuido en 1/5. Entonces así lo vamos a expresar. Los 4/5 del mayor exceden a los 3/4 del intermedio en una cantidad igual a la sexta parte del menor disminuida en 1/5. Entonces, para poder resolver este ejercicio, primero simplemente hay que transformar todo en homogéneo. En este caso, aquí quedaría 4/5 de X menos 3/4 de X el 1/6 de X que está sumando pasaría al otro lado como resta 1/6 de X. Y todo esto sería igual a el 4/5 que está como suma pasaría como resta. El 1/6 como resta. Y todo menos 1/5. Ya teniendo todas las fracciones, operamos. En este caso, son fracciones homogéneas, así que sacamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo en este caso será 60. 60 entre 5, 12. 12 por 4, 48. En el otro caso será 60 entre 4, 15. Y 15 por 3, 45. Y 60 entre 6, 10. Y 10 por 1, 10. Y todo esto será igual. En el siguiente caso es mucho más fácil. El denominador común será 30. 30 entre 5, 6. 6 por 4, 24. 30 entre 6, 5. 5 por 1, 5.
Y 30 entre 5, 6. Y 6 por 1, 6. Y listo. Ya tenemos ambas fracciones. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplificamos. Denominador 30, denominador 60. Le sacamos 30ª 1, 30ª 2. Aquí simplemente restamos 45 menos 10 menos 55. Y 55 menos 48 es 7x. Entonces, para este lado quedaría 7x en negativo entre 2. Y todo esto es igual. Aquí quedaría 24 más 5, 29. 29 más 6, 35. Negativo. Nada más. Entonces ya tenemos estos dos valores. Le sacamos séptima y séptima. Como estos dos valores son negativos, también eliminamos los negativos. Entonces, este 2 recuerden que va a pasar a multiplicar. Este séptima de 7, 1, séptima de 35 es 5. El 2 pasa a multiplicar, 2 por 5 es 10. Y aquí quedaría simplemente x. En este caso, ¿cuánto vale x? X vale 10. ¿Qué me preguntan? Encuentra los tres números consecutivos. Si x vale 10, este vale 9 y este vale 11. ¿Ya? Simplemente en este ejercicio había que operarlos. Claro que era un poco más complicado el operarlo porque son fracciones, pero simplemente hay que recordar un poco de lo que ya hemos aprendido, ¿no? Operaciones básicas, mínimo común múltiplo, calcular los numeradores, empezar a sumar o restar correctamente, ya sean positivos o negativos, luego simplificar y listo. En el ejercicio 8 me dicen, indica qué número disminuido en sus 5 octavos da 240. Entonces, la resolución, ¿cómo se hace? Para ello, el número, como no lo conozco, simplemente voy a ponerle n. En este caso, si a n yo le quito sus 5 octavos del mismo n, me tiene que dar 240. Aquí simplemente operando como fracción, ya sabemos cómo operar, simplemente denominadores comunes, mínimo común múltiplo, quedaría 8n menos 5n es igual a 3n entre 8 y eso es igual a 240. Tercia y tercia. Tercia de 3, 1, tercia de 240, 80. El 8 pasa a multiplicar, quedaría 640. Ahí está. Todos estos ejercicios se resuelven de la misma forma. Y por último vamos a ver el ejercicio número 9, ¿no? Dice, el dinero que tiene Paco, que no sé cuánto es, aumentado en sus 7 doceavos es igual a 760. Entonces para ello, para este ejercicio, nosotros vamos a decir, bueno, el dinero que tiene Paco, vamos a asumir de que es X. Entonces a mí me dicen que este dinero, si yo lo aumento en sus 7 doceavos, pero sus 7 doceavos ¿de quién? De ese mismo dinero, obviamente. Todo esto será igual a 760. Entonces aquí, bueno, creo que todos sabemos resolver esto. Simplemente se multiplica x por 12, que sería 12, más 7, que sería 19. X sobre 12 es igual a 760. Entonces, aquí simplemente tenemos que factorizar, simplificar. 19ava de 19, 1, 19ava de 760 es 40. El 12 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro miembro.
Y X será igual a 40 por 12. Que todo eso será 480. Entonces, si me preguntan cuánto tiene Paco, Paco tiene 480 soles. Y eso sería todo lo de este ejercicio. Como ustedes pueden ver, los ejercicios están muy sencillos, simplemente hay que aplicarlos correctamente, tratar de plantearlos correctamente. Si los planteamos correctamente, vamos a poder desarrollarlos todos. Bueno, chicos, eso sería todo. Yo me despido y nos vemos en la clase. Cuídense.